Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Disculpe la demora, pero creo los estaba esperando en otra sala de chat. Puede Debo ser pegar. la de los martes y jueves, que tenemos martes y jueves un ID y los lunes otro. Bien, bueno, voy a ajustar esto para las próximas. ¿Cómo andan todos? Eh, bueno, me gustaría, sobre todo ahora que son las primeras clases, el que puede, el que tenga ganas, el que tengo tiempo, yo sé que muchas veces uno se va acostumbrando a las clases de Zoom y cada uno le va dando su modalidad. Me gustaría, al solo efecto de verle las caras en un par de clases, si pueden poner la camarita. No soy muy rompeguinda con esas cosas, pero solamente para conocernos a eh, yo quería eh, no abordar hoy tanto contenido teórico, pero sí me gustaría seguir un poquito y yo sé que por ahora ustedes no van a tener dudas, o por ahí las dudas van a ser toda la materia, claramente, esta es la segunda clase. Pero para mí es muy importante, sobre todo en esta materia, ¿sí? Que ustedes agarren la vuelta y sobre eso vamos a trabajar un poquito mañana en un trabajito práctico cortito que tengo para hacer entre todos. Para mí es muy importante que ustedes le agarren la mano de entrada a esta materia. ¿Por qué? Porque es una materia diferente. Antes que me digan nada, les quiero decir que dije diferente, no importante, porque entiendo que en todas las materias la presentación es esta. Esta es una materia muy importante. ¿Sí? Realmente son todas importantes, y eso quizás ustedes lo sepan, a ver cuál es más importante en el transcurso de su carrera profesional. No hoy, que para ustedes todas las materias son nuevas. ¿Sí? Pero esta materia es diferente. ¿Por qué digo diferente? ¿Qué quiero decir con diferente? Esta es una materia de contenido de derecho público y ustedes ya están en un tren de, de formación con materias que son más codificadas, que tienen un hilo conductor con alguna anterior. ¿Sí? Cuando decís penal uno vos ya viste penal uno y si cuando viste penal uno o derecho penal parte general ya venís con algo de elementos. Cuando ves procesal penal ya tenés los penales adentro, cuando vas civil ya tenés dos o tres civiles adentro. Entonces como que le vas dando, o ya sabés lo que se viene en esas materias que son troncales. Esta materia por ahí no es troncal, por ahí la tenemos como una materia aislada, aunque a mí me gusta decir que esto es una materia que viene claramente una materia de derecho público. Ustedes ya vieron, eh, bueno, en introducción al derecho, en los primeros años se ven algunas cuestiones de derecho público, claramente lo ven en constitucional, después van profundizando el constitucional que tiene que ver con los derechos humanos, con la primera parte de derecho constitucional. Pero claramente esto podría ser un derecho constitucional 2 si se quiere. ¿Por qué? Porque como creo, yo lo aporté la semana pasada, esto tiene que ver con derecho constitucional y fundamentalmente con uno de los tres poderes. Esto tiene que ver con la administración pública. Esto claramente tiene que ver con el poder ejecutivo. Acá nosotros vamos a aprender cómo gestiona un funcionario público. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son las herramientas jurídicas y las herramientas materiales que ese funcionario va a tener para realizar el día a día de la administración? El que se anime a habilitar un poco el micrófono, me gustaría
y el que se anima a aportar algo, obviamente que están permitidas las equivocaciones. Me gustaría que me digan cómo se representan ustedes al día a día o a la función de un funcionario público. No les digo un intendente, un ministro, un secretario municipal, un ministro de gobierno, un secretario de la provincia. Si quieren le ponemos título. ¿Qué hace el ministro de salud, que hoy es una de las figuras de quien más esperamos cosas, ¿sí? En su día a día? Equivóquense. ¿Qué hace desde qué punto de vista, profesor? Llega a la oficina, saluda a su secretaria, a su secretario, entra a su despacho. ¿Qué pasa ahí? Profe, ¿puede ser que quizás tenga que controlar lo que las instituciones hagan? Por ejemplo, en el caso de un ministro de salud, que todos los hospitales cuenten con, no sé, ciertas condiciones o cosas, algo así se me ocurre. Sí, claramente lo hacen. ¿Sí? Para mí cumplir la función para la cual fue designado, o sea, él tiene un cumplimiento de una función determinada, especificada previamente para cuál va a ser cuál va a ser el rol que él va a cumplir y cuál va a ser la actividad que va a tener que desarrollar, en el marco de una administración, o sea, de una derogación de facultades que le hace el Estado a ese sujeto para que administre ese tipo de bienes o servicios que presta a la ciudadanía o a la población, dependiendo de lo que sea, o cumpliendo con determinado cargo. Perfecto. Bueno, dieron dos abordajes, uno práctico y uno teórico. El de Jimena fue práctico. Sí. El ministro tiene que ver los hospitales que están en lugar que tengan todo lo que necesitan para funcionar. ¿Sí? Juan Manuel se fue más a lo teórico, como que son dos muy buenos aportes. ¿Sí? Y a Juan Manuel le pregunto yo, y a todos, esa atribución de facultades, ¿se te ocurre ponerle un nombre? Quizás Graciela puede decirnos. Cargo, función pública. ¿Algún otro? ¿Competencia? Exactamente. Ah, claro. Exactamente. Ahí entendí. Competencia. Principal, En la pero- competencia, lo vamos a ver más adelante, en la segunda parte. Eh, Fíjense, nosotros tenemos un presidente, un jefe de gabinete que depende de ese presidente. A su vez, tenemos una cantidad determinada de ministerios. Dentro de ese ministerio hay un jefe de gabinete de ese ministerio. A su vez, hay direcciones, subdirecciones, secretaría, subsecretaría, que todo va desprendiendo un árbol en el cual el mandato se va desmembrando. Pero ese mandato es lineal, ¿sí? Vamos a ver en los próximos días algún ejemplo práctico de un organigrama de la administración pública. La competencia hace que cada raviolcito del organigrama vaya dependiendo del superior. Y así hasta subir y nos vamos a encontrar al jefe total. ¿Sí? Es lo que nosotros nos denominamos competencia jerárquica. ¿Sí? La jerarquía, lo que viene, de dónde viene ese poder. Pero ustedes quizás saben de otras materias que hay otro tipo de competencias. Que la competencia es la jerárquica es una de 4 tipos de competencia que hay. La otra competencia es la temática. Entonces ahí cuando vemos a la administración pública, nosotros organizamos claramente con los nombres del ministerio de por sí cuál es la competencia temática. Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Turismo, Ministerio de Deporte, Ministerio de la Mujer o algo por el estilo. Algo por el estilo me refiero porque no me acuerdo bien el nombre, que es un poco más larga. Ministerio de Economía, no sé, los que se le ocurran, ¿sí? Los que
está. Nombramos esto como ejemplo. Ahí de alguna manera nos está identificando el tema. ¿Sí? Hay otra competencia que es, nos faltan dos. La tercera que podemos tocar es la territorial. El Poder Ejecutivo Nacional tiene su competencia en todo el territorio de la nación. La Administración Pública Provincial, su jefe, es decir, el gobernador, y su ministerio tendrán esa competencia jerárquica y temática dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí no tiene nada que hacer el ministro de Salud bonaerense en San Juan o en Capital o en Cabo. Y el intendente, los intendentes y los secretarios de intendencia tendrán su competencia en el municipio en los cuales son jefes, jefes en el sentido de jefe de la administración. Sí, ahí vamos identificando la competencia por territorio. Después está una cuarta, que es la competencia temporal, que en algunos órganos está presente y en otros no, porque es la competencia que tiene que ver con el tiempo. Hay algunos órganos que son estables y se crean durante todo el tiempo determinado, hasta el cese, entonces ese órgano va a tener competencia hasta que el ministerio sea eliminado, o la dirección sea eliminada, y hay algunos otros órganos que se crean temporalmente, ¿sí? Como puede ser una junta de calificaciones de un determinado ente o de una determinada área jerárquica en donde un funcionario de la administración que tenga a cargo un área de administración entienda que tiene a su personal haciendo tareas que se fueron desmembrando o que fueron cambiando. Entonces, él necesita, o la misma administración necesita, o el sindicato se lo está pidiendo, o los mismos empleados se lo están pidiendo, necesitan determinar cuáles son las funciones que realiza cada uno de los personal, o cada personal, o cada uno de los jefes que tiene a cargo. ¿Sí? Entonces, se abre una junta de calificación que dice, bueno, hasta el 30, hoy es 1 de marzo, hasta la creo hasta, y le doy 90 días de plazo para que estudie, para que evalúe, para que se entreviste con cada uno de los funcionarios que tengo a cargo, de las personas que tengo a cargo, para que ajuste a ver si sus cargos fueron cambiando, sus funciones fueron cambiando, si están haciendo otras funciones, y de última, y con su conclusión yo evalúo si tengo que darle más rango o ascenderlo o hacerlo así. Pero bueno, necesito esa junta porque yo como funcionario no tengo tiempo, entonces necesito que lo haga. Y le doy un tiempo determinado. Ahora, fíjense cómo el poder, a mí me encanta jugar con el tiempo, cómo el poder que en algún momento le perteneció a una sola persona, en algún momento hace mucho de la historia, ¿sí? Estamos hablando de la reyesía o de la monarquía, que nosotros decíamos el absolutismo, el poder absoluto, viene de una calificación conceptual y teórica generada por el derecho político, donde decía, bueno, en la monarquía no había división de poderes. El monarca era rey, o sea, era presidente, era juez y era legislador, ponía las reglas, ejecutaba las normas y si había algún conflicto lo resolvía, el mismo tipo, ¿sí? El mismo tipo y o su corte. ¿Sí? Hoy el poder esa es una concepción de poder que ya prácticamente no existe en el mundo, pero hace muchísimo tiempo el mundo occidental lo dio por superado y los tiempos políticos fueron generando en casi todos los lugares, por lo menos de Occidente, un cambio de esa concepción absolutista del poder a una república.
Se dividió el poder en tres. Ahora, en la administración pública, ese poder se sigue fragmentando. Nosotros, y hay una cuestión que está analizada en el derecho, Argentina tiene algo así como muy fuerte, algunos los asocian con la figura del caudillismo, con alguna cuestión que ideológicamente está incorporada al ser argentino, al ser nacional, que es representarse en las personas. Vieron que nosotros hablamos del cristinismo antes del kirchnerismo, que representaba en el anterior presidente Néstor Kirchner, antes hablábamos del menemismo, y antes del alfonsinismo, y peronismo, y irigoyenismo, siempre lo circunscribimos por persona. Estamos hablando de política. El poder sigue estando fragmentado, hay tres poderes, y en la administración pública la fragmentación también se genera dentro de la administración. ¿Sí? El presidente tiene que poner, sí, claro, es el jefe de la administración, pero solo no puede. Necesita de una serie de ayudantes en los cuales reparte el poder. Y así lo entiende la inteligencia o la ingeniería de la administración pública. ¿Sí? El presidente va a tener unos cuantos ayudantes, hablamos de los ministros, pero esos ayudantes también tienen competencia marcada. ¿Quién le da la competencia al presidente? Esto lo saben y lo saben desde hace mucho. ¿Quién le da la competencia al presidente? La Constitución. Exactamente, la Constitución, el Constitución. artículo Es la 93. primera asignación de competencia. Le da competencia al presidente, le da la competencia al Congreso y le da la competencia a los legisladores. ¿Sí? Hay Una otro tipo de... me Sí, surgió ahora, este poder que se fragmenta, esta función que se da a los ministros, que en realidad no está, digamos, taxativamente enunciada ni la Constitución lo establece, sino que los ministerios, como hemos visto, por ejemplo, el gobierno de Cambiemos al de ahora ha cambiado, por ejemplo, su conformación de secretarías a ministerios y viceversa en la anterior. ¿Eso cómo en la administración pública es una facultad exclusiva del presidente, es una conformación propia? ¿Cómo se la hace? mecánica es así. Porque La nunca siempre mecánica me es quedó así. Cuando esa la duda, digamos. Constitución... Sí, sí, sí. Bien. Perdón, Juan Manuel, te interrumpí. No, ¿cómo era que digamos, se podía, digamos, esa competencia ser, digamos, derogada o no, o volver a darle la atribución de Claro. secretaría? ¿Cómo es eso bien en el trámite administrativo? Te tengo que contar una suma o mejor dicho, una evolución sobre ese tema. ¿Sí? La Constitución Nacional en 1853, la originaria, decía, el Poder Ejecutivo se compone por el presidente, no había jefe de gabinete en aquel momento, y los ministros de Marina, Guerra, Economía, Hacienda, 8 eran, y los nominaban. ¿Sí? Y esto es también es un tema que tenemos que retener. El mundo era diferente en 1853 de ahora, muy diferente. Es más, andaban en carreta. ¿Sí? Nuestra constitución es de 1853. ¿Sí? El Congreso funcionaba 6 meses. ¿Por qué? ¿Saben eso? ¿Por qué Por el funcionaba 6 tiempo que meses? insumía irse de un punto del país al otro. Porque sí, claro, exactamente. Que no estaban los plazos como ahora ordinario y extraordinario del 30 de marzo. No, no estaban. Sí, creo que estaban, pero la idea era lo que dice Graciela. La Constitución pretendía que digamos, los congresistas, diputados, senadores, no perdieran relación con su tierra, con su pueblo, con su provincia. Entonces, ¿qué decía? Bueno, 6 meses te venís a Buenos Aires, porque funcionamos acá, y 6 meses te vas. ¿Sí? Insisto, caballo, carreta, después viene algún tren, nada de avión, en aquel momento, nada de avión. El tiempo fue evolucionando. ¿Saben cuándo se modificó esto? De la funcionalidad de 6 meses aquí y 6 meses allá.
sé, en el 57 o en el 49, no sé, no creo que en el 94. ¿En el 94? Mira, En el 94, nuestros convencionales constituyentes se dieron cuenta que había aviones para ir y venir de su provincia, ¿eh? Se dieron cuenta que era más fácil, ¿sí? Y bueno, y decidieron decir, bueno, che, quizás estaría bueno laburar 9 meses en lugar. Se guardaron 3 meses en el bolso, ¿sí? La verdad que no tiene mucho sentido, ¿sí?, que el Congreso no esté funcionando de enero a diciembre, ¿sí? igual eso es ¿Querés política. tomarte 15 días? Tomátelo, pero bueno. No Doctor, igual importa. discúlpeme la opinión, pero eso es política, porque cuando quieren que funcione, funciona, y cuando no quieren que funcione, no funciona. O sea, es un tema de política, porque cuando son las extraordinarias, por cuestiones que les interesan, lo abren. Y No, los sí, la 29 de extraordinaria es una diciembre funcionalidad que pasa tiene. siempre. La verdad que yo creo que no, pero bueno, nada. Sigamos con la ingeniería jurídica de la administración pública. Y los ministerios. La Constitución lo nominaba. Ahora, ¿qué pasaba con aquel país o con aquel mundo y este mundo? ¿Qué pasaba con la administración, con el funcionario? El funcionario ya más o menos sabía lo que tenía que hacer, más allá de la asignación de competencias. No había una demanda tan intensa como la que tenemos ahora, ¿sí?, en la administración pública. Un juez imparte justicia, un legislador crea normas. Un juez, un legislador, tienen mucho cúmulo de trabajo, claramente, pero básicamente eso sigue siendo sus actos jurídicos por antonomasia. ¿Qué pasa con el funcionario? Al Estado, claramente, cada vez le demandan más. No era lo mismo ser funcionario en el 80, en el 90, en el 2000, 2000 y pico, que ser funcionario en 1800 y pico. Sí, claramente. Tiene que ver cómo estaba diagramado también la población y que los centros urbanos no eran tantos y no tenían la composición poblacional que tienen ahora. Y por ende, las demandas eran mayores. Hace 100 y pico años atrás, entre 2 tercios y 3 cuartos de la población mundial vivían en el campo. Hoy se invirtió. En las urbes viven 2 tercios de la población mundial. O sea, y esas demandas se generan. Eso fundamentalmente a partir de las revoluciones industriales, pero lo vamos a ver en otro momento, porque me voy de tema. La modificación constitucional de 1898 modificó esta cuestión de los ministerios. Y cambió, en vez de nominar a los ministerios, la Constitución dice que el Poder Ejecutivo funciona con el presidente, vicepresidente y 8 ministerios, pero no le pone nombre. ¿Por qué? Ya la administración empieza a tener un cúmulo, una demanda mayor, y inteligentemente la Constitución dice, te divido la administración en 8. Vos ponele la composición temática que quieras. Entonces, el presidente mandaba cuando asumía, podía modificarlo en cualquier momento, un proyecto de ley al Congreso para determinar cómo se ordenaba y cuáles eran los ministerios. También tenían alguna estabilidad. ¿Qué fue pasando a lo largo? Digo, esos ministerios tenían, no se cambiaban tanto los ministerios de nombres, pero eso fue variando. Y sobre todo en el siglo de 1900 empieza a haber una demanda de la actividad administrativa un poco mayor. Y empieza a generarse situaciones en donde, digamos, la máquina se forzaba. Entonces, ¿qué lograron realizar? O cómo, digamos, para fragmentar y ordenarse un poquito mejor la administración, ¿qué empezaron a hacer? Tenías tus 8 ministerios, pero a su vez se creaban las denominadas secretarías de Estado. Esas secretarías de Estado se generaba
las creaban con un tecnicismo que le decían que eran secretarías con rango ministerial. ¿Qué quería decir esto? Que era un símil ministerio y le daban un poder determinado, una competencia temática determinada. ¿Sí? Y esas secretarías, cuando había reuniones de gabinete, participaban como un miembro más, como un ministro más, como un ministerio más. ¿Sí? Y tenían también una estructura y una asignación presupuestaria similar a un ministerio. ¿Qué pasa? No podían crear un ministerio número 9 porque constitucionalmente no había aptitud. Esto fue terminado de resolver con la constitución con la reforma del 94, donde ni nomina los ministerios ni le pone un número determinado. Entonces, cada presidente organiza su administración como quiera, y está muy bien. ¿Sí? Algunos querrán menos ministerios, otros querrán más ministerios, otros le interesará que una materia temática tiene que ser el deporte, y otros dirán, la verdad, que no tiene en mi gestión no va a tener mayor trascendencia, y lo pongo dentro de turismo, o dentro de otro ministerio, o lo pongo como una tercera dirección dependiente de un ministerio. Entonces, cada presidente va generando lo que se denomina tiene una nominación, la ley de ministerio. Es un presidente y el tipo manda una ley al Congreso y dice, esta es la ley del ministerio, quiero que le asignen competencia temática de acuerdo a estas normas. Y después el presidente siempre puede mandar una ley al Congreso para modificar un ministerio, reducirlo, ampliando, generarlo más o menos actividad. La verdad que hay, digamos, acá hay una cosa que nosotros vamos a tener que aprender a hacer, digo, sobre todo ustedes, es porque van a encontrar un montón de cosas relacionadas con la política. No tengan miedo con eso, y les va a servir un poco para discutir, para distinguir lo que es política de lo que es, de lo que es ciencia jurídica. ¿Sí? Tiene importancia que el ministerio, lo toco porque es un lindo tema, no para polemizar, sino para traerlo. ¿Tiene importancia que el Ministerio de Salud sea un ministerio o sea una secretaría? No, no tiene importancia. La cuestión va a pasar por cómo Del trabaje punto de y por los resultados vista que se presupuestario, generan. ¿Perdón? del punto de vista presupuestario, yo creo que sí, tiene No, una no, está injerencia bien, un poco más sí. grande. La asignación presupuestaria no necesariamente puede tener una indicación que vaya sobre eso. Si yo quiero hacer un ministerio de salud y deporte, mixturo dos. Hoy en día el Ministerio de Deporte está creado. Casi toda la vida el deporte estuvo subsumido dentro de educación, dentro El de turismo. otras áreas. ¿Es importante? No, lo importante es que haya una política deportiva. Y si querés generar un dato puntual, que tenga algún grado de autonomía dentro de un determinado ministerio. No es muy... por eso solo, digamos, no vas a tener una mejor o peor calidad. ¿Sí? Toco esto del Ministerio de Salud porque hubo una polémica política. Es eso, que no es mala, no es buena, una polémica política. Pero lo podemos distinguir claramente de la administración. La cartera es la cartera, digamos. Si vos tenés una secretaría donde presupuestariamente le asignás mayores o menores recursos, ahí está el dato. ¿Sí? Y si tenés La designación del presupuesto anual, uno puede variar eso todos los años. La presentación del Congreso puede del presupuesto variar, pero puede el presidente sí, destinar a los ministerios claro. Pero guarda que diferentes tipos también ahí de vos podés ministerios o secretarios. encontrar algunas cuestiones que tengan que ver con, es decir, le dimos más invertir en nuestro presupuesto va a tener tanto salud. Digo, de este gobierno, de cualquier gobierno, tanto salud. ¿Y en qué? ¿Pero en qué se gasta?
digamos, generás más carga hospitalaria, más. Por ahí te encontrás que sacaste o pusiste dentro de tu área determinados roles donde se van a pagar más o menos sueldo. ¿Sí? Para discutir el tema de número, también tenés que ver en la calidad del gasto. Eso sí que es algo que en política es muy difícil de analizar, porque la política es como que es inmediata. En cambio, el estudio de la administración pública quizás no es tanto, ¿no? Y no es tan inmediato. ¿Sí? Uno hace un cambio y los resultados los ve mucho después. ¿Sí? Bien, entonces, la cuestión de la competencia pasa por ahí, pasa por la Constitución. Ahí le da competencia a la temática a los funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿Alguna otra norma relacionada con la competencia? Vimos la temática, digamos, lo hablamos de la temática. De la territorial, ¿qué habla la Constitución? ¿O qué norma tiene relación con la competencia territorial? Que las provincias sean su propia legislación interna y eso incluiría la parte administrativa. Va por ahí el asunto. ¿Algún artículo en especial? O lo que mande, no hablo de número, sino de algún contenido, algún artículo o tema de la Constitución que tenga que ver con esto. El tema de los ministros, el artículo 100 en De las adelante. competencias, Disculpa, repetí para así te digo bien. no, de la competencia territorial. No hay nada expreso, no se habla de competencia territorial, pero se habla de poderes de las provincias y poderes de la nación. ¿Cómo se llama? Facultades delegadas y no delegadas, querrá decir. Exactamente. El 126. Exactamente. Las facultades que las provincias, no se olviden que los estados, los fundadores del poder, del poder federal son las provincias. Entonces las provincias dicen, este poder me lo quedo y este poder se los doy a la nación. Entonces, los jueces, los legisladores, y a lo que a nosotros nos interesa, los funcionarios, ¿sí? O el Poder Ejecutivo, tienen no solamente esta competencia jerárquica de la cual nosotros hablamos, sino también ahora se agrega esta competencia territorial. El funcionario nacional va a tener solamente, para utilizar y para ejercer dentro del territorio nacional, solamente el poder sobre la competencia que le dieron, sobre los poderes delegados al Poder Ejecutivo Nacional. Si o mejor dicho, a la Administración Pública Nacional, perdón, quiero decir al Poder Federal y dentro de ello al Poder Ejecutivo Nacional. Lo que no se delegó, ¿quién lo va a detener? ¿Quién lo va a detentar? ¿Quién se lo queda? Las provincias le delegan por el artículo 121 a la nación las facultades. Las facultades delegadas no las pueden ejercer las provincias por el 126. Claro. Entonces, las que no delega, es la provincia. Las que no delega, se la queda la nación. Perdón, se la quedan las provincias. Entonces ahí tienen su competencia, los jueces provinciales, los legisladores provinciales, pero también la administración pública. Entonces ahí encontramos la competencia de la administración pública. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los municipios? Tienen un régimen creado por las provincias. Hay una ley orgánica de municipalidades y hay una serie de normas más que se generaron antes, durante y después, y se siguen generando ahora, donde la provincia por el Congreso de la Provincial, le va diciendo, bueno, este tema se lo transferimos a los municipios. ¿Sí?
¿Qué pasa con la... ¿Por qué cuando nosotros nos vamos a Pinamar vemos esa cartelería hermosa, así, cuando vamos a Cariloma, así, vemos esa cosa telúrica, todo cartelito de madera, y acá paseamos por el centro, vemos esos carteles espantosos, luces, más chicos, más grandes? ¿Alguna vez se preguntaron ustedes por qué? A mí me gustan los cartelitos de madera, que diga, sí, no mucho dato, que diga almacén, nada más. No entrar una cosa que diga Fanta, Coca, Marlboro, nada. Vas ahí. Depende, eso fue lo que pasó en el decreto de Arroyo, de Pulti en su momento, de los cambios de fachadas, que después se cambió y se volvió para atrás con esa aplicación que hizo el municipio, digamos, de no contaminar por un proyecto que había, por unas Bueno, punto superiores. final. Pero bueno, Ahí diste la llave. Lo dio el municipio. Cada municipio regula su publicidad. O sea, hay su propaganda, su señalética, los comercios no pueden. Yo, qué sé yo, tengo una oficinita, una gris oficina de 3x4, acá en Quintana y Mitre. ¿Puedo salir con una marquesina que diga estudio jurídico y cosmética de pies? No, no puedo. No, ¿por qué? Porque tengo una determinada visual que me lo da una ordenanza de la Municipalidad de General Porredón, que es el organismo competente para regular en todo lo que es publicidad callejera, publicidad en vía pública, mejor dicho, ¿sí? Tiene la competencia. Insisto, no insisto, otro ejemplo. Yo ahora quiero tirar a la miércoles, a veces me olvido que estas clases se graban y quiero destruir mi oficinita de 3x4 y hacer un edificio de 5 pisos, ¿viste? Porque estoy cansado de ser pobre y nada, y tengo un inversor que... ¿Puedo hacerlo? Y no, quizás... porque no se puede más de Claro, 3. claro. Acá donde yo estoy creo que son 3 o 4 que puedo hacer, ¿viste? Y quiero hacer 38. Depende de la zona. Depende de la zona donde se ¿Por qué no te van a encuentre. aprobar el plano cuando lo lleves a la municipalidad? Ahí voy a tener alguna complicación. Ahí voy a tener una complicación para el final de obra y toda esa cuestión. Entonces, de nuevo, ¿quién dice eso? ¿Por qué en Independencia puede hacerse y por qué acá no? Bueno, porque Por el hay... Código de Ordenamiento Territorial. Exactamente. ¿Sí? Hay atribuciones de provincia que le fueron delegando a los municipios. Entonces los municipios... Entonces, fíjense cómo se va repartiendo el poder. Hay un poder para el poder federal y del poder federal le corresponde algo al administrador. Otro poder se lo quedaron las provincias, ¿sí? Y también, y el administrador, es decir, la administración pública, o el poder ejecutivo, se queda con su cuota de poder. Y otro poder, las provincias a través del Congreso dijeron mejor esto a los municipios porque están más cerca, porque tienen poder de fiscalización ahí, porque si no sería mucho carga burocrática para el ciudadano y para la administración también. Entonces, se fue delegando. Ya sabemos las cuestiones jerárquicas, como vinieron, también sabemos ahora cómo vienen las cuestiones temáticas. Ojo que cada parte de la administración pública tiene, o sea, nosotros lo estamos viendo así como con un pantallazo muy general, pero hay una norma que viene a ser, en este punto, una norma técnica, donde se crea el cargo. Hoy hablábamos de los ministerios, la ley de ministerio, donde dice, bueno, hay un Ministerio de Hacienda, pero esa ley no dice, se crea el Ministerio de Hacienda, punto, no. Le da las atribuciones y les describe todas las atribuciones que ese ministerio va a tener. Lo mismo cuando se crea un cargo, ya sea en provincia, ya sea en nación, ya sea en municipio. Se describe. ¿Sí? Algunos le dicen las misiones y funciones del cargo, pero ahí nosotros vamos a encontrar la competencia. Entonces nosotros, y nuestra relación con el derecho administrativo, se puede generar de dos formas. Quizás
alguno tenga la suerte o la desgracia, alguno de los que estamos acá, y es suerte y desgracia a la vez de ser funcionario público. El funcionario público nosotros lo vemos como un tipo cómodo, que está ahí, que manda, qué sé yo. Tiene su parte negativa, ¿viste? Y su carga de trabajo, y realmente yo siempre digo que el funcionariado en la organización pública está un poco como subvaluado. Desnostado, capaz. ¿Eh? Desnostado, capaz un poco. Sí, o sea, también se ha hecho mucho, ¿no? Para que pase eso. Pero bueno, el funcionariado te encontrás gente con vocación y claramente con interés, pero también con vocación, con gente bueno, y te encontrás también de la otra, y eso tiene que ver con el desvío de poder, que en algún momento por ahí es una linda figura para estudiar en Derecho Administrativo, eh, pero esto es una responsabilidad. Entonces nosotros decimos, nuestra relación, la personal, la de cada uno de nosotros, con el derecho administrativo puede darse por dos maneras. Número uno, que en algún caso les toque ser funcionario. Número dos, que tengan que lidiar con la administración, ¿sí? Representando a algún cliente o representándose ustedes mismos. Entonces, ustedes ya tienen que saber que cuando hay una norma de la administración pública que los afecta y que quieran revisarla, y es más, y que quieran discutirla, primero vamos a revisar si ese funcionario tenía atribuciones para hacer lo que hizo y nos molesta. ¿Sí? Nos molesta desde el término de un estatus jurídico, ¿no? Si a un cliente nuestro le clausuraron un negocio, bueno, vamos a ver primero si podía, si tenía la competencia, ¿sí? Si estaba en condiciones, si temporalmente, territorialmente, y bueno, después vamos a analizar también el contenido de lo que hizo y por qué lo realiza, que por ahí tiene que ver con otra cosa, con procedimiento, con causa, pero primero vamos a estudiar eso. ¿El tipo era competente? Nosotros, en el derecho privado, ¿tenemos una figura para comparar respecto de la competencia? El funcionario es competente, entonces puede. En el derecho privado, ¿encuentra un instituto similar? Sí, la jurisdicción y la competencia. Ambas, digamos, la jurisdicción Civil va. uno, civil, ¿Eh? o civil parte general. ¿Puede ser con la representación? Atributos de la personalidad. Ah, yo pensé que hablabas de procesal, no pensé que hablabas de derecho de fondo. Derecho de fondo. Derecho de fondo, nice. Competencia acá, en derecho administrativo. En el derecho privado, en civil, en comercial, ¿hay algo que se parezca? Estoy hablando del poder hacer del funcionario. El funcionario puede hacer. El no funcionario, el comerciante, tu hermano, tu viejo, un jubilado. Para hacer algo, ¿qué tiene que tener? Atributos de la personalidad son 5. Sí. ¿El mandato tiene que tener? No es ningún atributo. ¿Se acuerdan cuáles eran los atributos de la personalidad? La voluntad. Capacidad. Exactamente. La relación y la Coño. capacidad. ¿Se acuerdan los atributos de la personalidad, que son 5? Si no se lo acuerdan, yo se lo digo. A mí me lo enseñaron con una regla mnemotécnica, nunca más me olvidé. Porque la regla es brava. No es capado. ¿Saben lo que es capado, no? A los toros los capan. ¿Sí? Bueno. Nos da la sensación que es muy doloroso. No es capado. Nombre, estado, capacidad, patrimonio, domicilio. Esos son los 5 atributos de la personalidad. Bueno, vuelvo.
Capacidad. ¿Sí? El funcionario, para actuar, tiene que tener competencia. En el derecho civil y en el comercial tiene que tener capacidad. Pero la regla es inversa. Capacidad tenemos todos, salvo que haya una situación que nos las retire. Pero la regla es que somos todos capaces si tenemos más de 18 años, ¿no? La famosa ¿Sí? diferencia, Vélez, el Código Nuevo, la presunción de capacidad, la presunción de capacidad es tu prueba en contrario. Que antes La era- capacidad se presume. Y además es la regla. Si no hay ninguna norma o condición que nos incapacite, somos capaces. Bueno, con la competencia del funcionario pasa la inversa. La competencia es expresa. Entonces, el funcionario tiene una capacidad, tiene un poder que tiene que haber sido asignado. En caso de duda, no es capaz, no es competente, quiero decir. ¿Ok? Cada tanto discutimos de política con mi viejo y no hay caso. Esta no te la entiende. El tipo te dice, no, pero acá el presidente lo que tendría que hacer, y hay veces que no tiene la competencia, no te la entiende, ni hablar cuando discutimos alguna cosa más fina, ¿no? El funcionario, por regla, la capacidad no, perdón, los estoy confundiendo. La La competencia competencia. tiene que ser expresa. En caso de duda, el funcionario es incompetente. ¿Sí? En fin, bueno, yo hoy no quiero terminarlo acá, no quiero seguirle generando. Mañana vamos a seguir un poquito más. Quiero que algunas ideas vayan madurando. ¿Sí? A diferencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, el Poder Administrativo es un poder muy dinámico. Hay infinidad de actores. ¿Saben cuántos funcionarios le hacen falta a una persona que quiere ser presidente para ocupar? Vamos a suponer, vieron que nosotros decimos, pero ¿cómo este tipo empezó? Ya tendría que tener. ¿Cuántos funcionarios entran en el Poder Ejecutivo Nacional? Esto no lo van a encontrar en ningún libro. Un dato que me crucé de casualidad una vez cuando estaba con unos amigos que tengo que están relacionados con la política y era el dato cuando asumí un presidente. 500, se me ocurre, mucho más. Mucho más, debe ser un número altísimo. Porque yo estoy pensando, digamos, los vitales, los esenciales, pero se debe ir al número bastante alto. 9.000. 9.000. No, 9.000 son los funcionarios que un presidente puede contar con ellos. Obviamente que el tipo no va a gobernar esos 9.000, ¿no? Que es a partir de esa cadena de relaciones y además de la administración pública de nosotros, hay una cosa que son los entes descentralizados, los entes reguladores. 9.000. Datito, ¿no? Entonces, si es el órgano más dinámico de todos los que tenemos. Más dinámico. Es el poder más demandado, claramente, de los tres poderes más demandados en términos de demanda, de necesitamos esto, necesitamos lo otro, y de las urgencias, ¿no? Porque un juez termina resolviendo cuestiones. No quiero decir que no es importante de ninguna manera su labor. El Congreso determina las normas para que lo del funcionario es lo de todos los días. Lo del funcionario es todos los días. Hay un montón de actores, un montón de funcionarios. Y el dato que quizás pasó inadvertido, yo le dije 9.000 Poder Ejecutivo Nacional. Provincias, municipios, hacemos una cuenta aparte. ¿Sí? Pero debe rondar más o menos un número similar, ¿no? No tengo ni nada, no tengo idea. No, tengo ese dato, nada, a partir de ahí nos da una pauta. ¿Sabés dónde lo puedes sacar ese dato? Del bruto total que se gasta en salarios públicos, digamos. Total de cuándo aumenta, cuándo baja.
la cantidad Sí, de puede empleados ser, en que- algún lugar debe estar ese dato, ¿no? Pero bueno, es un dato de color, condimenta, nos da la sensación de la actividad. Ahora yo les pregunto, ¿hay un código de actuación del funcionario? Imposible. ¿Sí? El derecho administrativo puede tener una codificación. Imposible. Con todo esto, Leyes para distintas los cosas. órganos se cierran, abren, se nombra un nuevo ministerio. Imagínense qué puede pasar con las cuestiones más inferiores, ¿sí? Con los puestos más inferiores. ¿Sí? Un dato. Vean, averigüen cuántos habitantes tiene una capital latinoamericana, si quieren Buenos Aires, hoy, hace 50 años atrás, hace 100 años atrás. ¿Sí? Y después lo vamos a iluminar con una actividad. Mañana quiero que uno me dé este dato. ¿Sí? ¿Y cuántos habitantes tenía, por ejemplo, París hoy, hace 50 años atrás, hace 100 años atrás y en 1770, cuando se dio la Revolución Francesa? ¿Sí? Bueno, listo por hoy. Mañana yo los veo a las 18:30. Yo quiero mañana que ustedes lean el programa de la materia, y consigan cada uno de ustedes 3 noticias de derecho administrativo. ¿Se entiende la actividad? Leemos el programa. ¿Para qué leemos el programa? Si quieren las primeras bolillas, nada, la lean por la vez. Las posteriores se van fijando a ver de qué se trata cada una de esas bolillas y yo quiero que salgan a la casa de 3 noticias. La lectura del programa no quiero que gasten más de 10 minutos. Lo leen y lo leen por arriba. ¿Sí? El título de la bolilla, un poco el contenido. Y después salgan a buscar noticias de derecho administrativo o noticias que tengan que ver, que a partir de ahí van a encontrar, con cuestiones de la administración pública, no de derecho administrativo. Las noticias de derecho administrativo no. Noticias de la administración pública. Gobierno, provincia, municipio, no me importa. 3 cada uno de ustedes. ¿Ok? Sí. Perfecto. De bibliografía, que tenía la duda. Mañana. Vemos todo mañana. Mañana. No te preocupes. ¿Sí? No quiero que se canse. No, pero yo para ir teniendo tiempo para buscar los material, por eso, porque después se me viene arriba el 4:30. Mañana seguimos. No quiero saturar. Mañana 18:30 también vamos a hacer una horita. Va a ser una cosa dinámica, ¿sí? Pero quiero que 10 minutitos del programa y la noticia le tienen que llevar 5 minutos. Este es un trabajo práctico de 15 minutos. Más fácil no se la puede hacer. ¿Ok? Bueno, Perfecto. les mando un saludo, un abrazo para todos, ¿sí? Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Mañana nos vemos. Chau, chau. Chau.